Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que se han dado cita en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente en la casa de Dios y por la oportunidad que tenemos de nuevamente estar aquí congregados como hermanos, dispuestos a buscar su palabra. Yo siempre he sido partidario que siempre digo que cuando uno está en una reunión como estas, tiene que estar preparado para que algo ocurra, tiene que estar a la expectativa que algo suceda, porque cuando uno viene a la casa de Dios viene con algo, decir qué Dios va a hacer hoy, y alguien que venga con un corazón dispuesto a darle gloria, honra, alabar, adorar, a exaltar su nombre a pesar de, porque hay muchas situaciones que están pasando alrededor, y aunque la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad, pero así como también abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Así es que hoy, en esta noche especial y maravillosa, le pedí a Dios y se me fue encomendada una tarea que realmente traté de calzarla sobre mi vida, porque no es simplemente dar un mensaje el cual yo no esté involucrado en ese mensaje. Tengo que estar involucrado en el mensaje para también dar una luz a mi vida. Y una de las cosas que yo he visto que hay poder en Dios cuando usted vive el mensaje, pero también está viviendo el mensaje y Dios le da una salida. Eso es algo maravilloso, es algo poderoso, y yo creo que hoy hay palabra de Dios. Gloria a Dios el Señor Jesucristo. Yo quiero que los que tengamos la palabra de Dios vayamos a Josué 24. Josué capítulo 24, versículo 15. Cuando todos lo tengan, dicen un fuerte amén. Josué capítulo 24, 15. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Presta atención, escogeos hoy, no es mañana, no es pasado, es hoy. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo. ¿Qué dice la palabra? Pero yo. No, deténgase ahí, diga, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Puede sentarse, mis hermanos. Gloria sea al Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, en el texto donde leímos, Josué 24, 15, dice que vuestros padres adoraban a dioses extraños, a los cuales tal vez nuestro corazón conserva creencias religiosas, culturas, paganismos sociales, etc. Tal vez nosotros servimos nuestros padres a unos dioses extraños, pero también los dioses de los amorreos, los dioses de hoy, son aquellas cosas, influencias del mundo que nos rodean, sus modos de pensar, sus escalas de valores, las tentaciones, nos asaltan constantemente, y eso se llama influencia. Dice que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto por su dureza de corazón y por su falta de entendimiento. ¿Cuántos, pregunta, años llevas tú en el desierto? ¿Cuántos años llevamos nosotros en el desierto? Y por eso hay un título especial en el cual me fue asignado que dice señales que definen a un hombre de verdad. Porque quiero decirte que hay hombres, que obviamente pueden ser buenos hombres en la parte secular, no desde un principio bíblico. Porque un hombre de verdad es un hombre que esté alineado al propósito de Dios. Porque un hombre, simplemente un hombre, puede decir, yo soy bueno,
no le hago mal a nadie, pero realmente en el corazón hay orgullos, en el corazón del hombre hay mentiras, en el corazón del hombre hay hipocresía, en el corazón del hombre hay paganismo, hay de todo cuanto usted busque en un ser humano. Pero yo hoy quiero decirle que cuántos años llevas en el desierto. Y usted tiene que meditar en algo que usted todavía tal vez camina en el desierto. Está a punto de salir del desierto, pero hay otro que está entrando en el desierto. Y muchas veces cuando nosotros estamos entrando o saliendo, no sé en qué estamos, hay algo que me dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué sembraron nuestros padres en nosotros? Pregunta, ¿qué frutos hoy están en ti? ¿Y cuáles son los frutos que estás dando a tus hijos? Porque hay frutos que han sido sembrados en ti, que realmente tú a veces luchas sobre algo que no puedes vencer. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros conocemos al Señor a los 30 años, a los 20 años, unos de pronto conocen al Señor jóvenes. Gloria a Dios. Pero yo hoy quiero entender algo antes de empezar a avanzar. Cuando miramos que dice la palabra de Dios en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso siempre segará. Todo lo que el hombre sembrare. Todo lo que usted creyó que algún día sembró y que parece que se echó al olvido, un momento empezó a dar frutos en ti. Y ahora tus hijos están comiendo de los frutos que un día tú sembraste. Pero tal vez tú no lo hiciste, lo sembraron tus padres. Pero a causa que tus padres sembraron unos frutos, ahora tú comes de esos frutos a tus hijos, les das de tus frutos a tus hijos. Ahora, lo importante es saber qué estamos dando nosotros. Porque una de las cosas, lo que sembraron en ti, eso es lo que tú eres. Antes de conocer a Jesús. Tal vez nos enseñaron nuestros padres en momentos cuando éramos niños. ¿A quién no le pasó? Yo creo que a todos nos pasó. Que llegaba el señor el lechero y decía, dígale que no está. A más de alguien nos pasó. Y si seguimos diciendo algo, usted tiene que hablar verdad. Y tu padre era el primero que mentía. Tu hermano también. Y como la mentira se hizo normal, entonces hoy en día la mentira es fácil decirla. Pero cuando tú llegas a Cristo, te das cuenta que todo lo que fue creado en tu alrededor desde la niñez se viene abajo. Porque conoces un Cristo que ahora dice que debemos hablar verdad. Aleluya. Orgullosos. Tal vez el orgullo, la mentira, la envidia, el chismoso. Mira cómo vino el hermano. Esa corbata ni le cae. Pero bueno, hay que decirle que le queda bien. Pero muchas cosas. El perezoso, el altivo. No sé en qué nuestros padres tuvieron influencia en nosotros también. Y sembraron cosas que hoy en día nosotros tal vez ignorábamos tenerlas. Pero las tenemos, ya las tenemos. Y es por eso que muchas veces, preste atención, tal vez habemos hombres que estamos luchando en la promesa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y entre uno de ellos, ese soy yo. Dice la palabra que tal vez hay hombres que tal vez tienen el privilegio de haber nacido en una familia cristiana. Gloria a Dios, aleluya, porque me imagino qué bonito sería que a uno le hayan enseñado desde la niñez a tener esos principios de Dios, esos principios bíblicos.
y saber sobrellevar esa carga de Dios y saber sobrellevar esos principios de Dios, que en nuestro corazón ya sean sembrados desde la niñez. Pero muchas veces nuestra semilla de Dios se sembró en nuestra adultez, cuando ya fuimos adultos. Pero una de las cosas que debemos entender, que hay cosas, que qué privilegio es nacer en familias cristianas, pero como tú y yo, tal vez estamos en medio de un proceso donde nosotros estamos batallando en medio de dioses de nuestros padres del otro lado del río o en medio de los dioses de los amorreos, entre influencias, entre paganismo, entre idolatría, entre muchas cosas. Pero yo hoy quiero decirte que lo que nosotros tenemos que entender es que hay un precio que debemos pagar. Y el precio que debemos pagar muchas veces no lo queremos hacer. Creemos que todo simplemente, Señor, ayúdanos porque hoy sé que tú nos vas a ayudar y sé que mi hijo tal vez está en esta situación, mi familia, mi esposo, estoy a punto de divorciarme, separarme, pero yo hoy quiero decirte que cuando uno tiene un principio y sabe en un proceso, tienes que entender, y la determinación de Josué, no importa si tu Dios es aquel, no importa si tú sigues sectas, cualquier religión, cualquier cosa que tú estás desviándote del propósito de Dios, pero yo hoy quiero decirte que como Josué lo dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. En medio del proceso hay que pagar un precio y debemos pelear y prepararnos para la batalla. Debemos tener aliados y esos aliados son los ángeles y el capitán es Jesucristo, aleluya. Él es quien nunca ha perdido ninguna batalla. Es hora de tomar nuestras armas, la oración, la palabra y entrar en ayuno. Debemos pelear contra la incredulidad, pelear contra la duda, pelear contra el divorcio y muchas cosas más. ¿Sabes? Hombre, tú tal vez que estás casado, o tal vez que todavía no estás casado, pero esto es para ti. Y mujeres también. Hombre, tal vez escogiste a tu esposa, o mujer, tal vez escogiste a tu esposo. Y la escogiste, y tú no lo sabes, con gigantes incorporados. Tal vez ella se encuentra en una cisterna. Tal vez ella está cautiva en Egipto o esclava por el faraón. Tal vez con pruebas como Job. Tal vez sin fuerzas, ya como las que perdió Sansón. Tal vez atemorizado con miedo como el rey Saúl. Tal vez ella no padece circunstancias como las que está pasando aquel hombre. Tal vez las circunstancias que estás viviendo tú, hombre, o tal vez las circunstancias que tú estás viviendo, mujer, no son fáciles. Pero una de las cosas que debemos empezar a entender es que el Señor hoy, en esta noche, nos está dando una luz. Nos está diciendo que nosotros debemos tener primeramente algo que son señales que definen a un hombre de verdad. Te estoy dando solamente, digamos, un resumen de las luchas que puede vivir un ser humano. ¿De dónde vienen aquellas cosas que tú hoy luchas y que no puedes vencer? Pero una de las cosas que tú tienes que entender, que cuando uno empieza a determinarse en algo, lo puede lograr. Porque cuando tú determinas tu confianza en Dios y tu propósito es claro, yo hoy quiero decirte que tú vas a ver la gloria de Dios. Porque una de las cosas que cuando tú entiendas que muchas veces criticamos y juzgamos al otro y nosotros mismos, nosotros debemos mirar primeramente la paja y la viga que está en el ojo. Pero yo hoy quiero, antes de que empecemos a mirar cuáles son las señales que definen a un hombre de verdad, quiero que tú entiendas y comprendas que lo que estás pasando y viviendo son causantes de lo que alguien sembró en ti. La idea es, cuando nosotros Dios, que el Señor, hemos conocido su poder, su misericordia y su bondad, hoy el Señor nos tiene compasión, misericordia, y por eso tú y yo estamos aquí. Porque muchas veces, yo quiero decirte algo,
que muchas veces hay situaciones que creemos que es el enemigo. Y son cosas que ya están sembradas. Que el enemigo no tiene que hacer ni fuerza para mantenerte en lo que te tiene mantenido. Tal vez en un laberinto que no puedes salir. Tal vez en temores y miedos. Tal vez como lo dije, tal vez estás en una cisterna sin poder salir. Tal vez odiado por tu familia como José. No sé cuál sea tu situación, pero yo hoy quiero decirte algo. A un hombre de verdad no tiene dioses extraños. Un hombre señales que definen un hombre de verdad con características, no tiene dioses extraños. Y yo hoy quiero que vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4 al 6. ¿Todos lo tienen? Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Oye, Israel. Oye, iglesia séptima. Oye, hermano. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es una señal y una característica de un hombre de verdad. Lo principio que usted tiene que tener es el temor de Dios. Lo principio que usted tiene que tener es que cuando usted entiende que Jehová su Dios uno es, usted no va de dioses ajenos. Muchas veces usted dirá, no, hermano, pero yo no tengo dioses ajenos. Muchas veces ponemos el dinero como nuestro Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en buscar primeramente a Dios y decimos que buscamos a Dios y salimos y nos levantamos, hay que ir a conseguir dinero, hay que ir a laborar, hay que hacer, y no está mal. Pero pones en primer lugar el dinero, pones en primer lugar tus hijos, pones en primer lugar nuestro empleo, ponemos en primer lugar cualquier otra cosa menos a Dios y decimos Dios es primero. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que definirnos como lo dijo Josué, hombres de verdad. Un hombre de verdad, eso es lo que necesita el Señor. Y por eso esta palabra que el Señor en esta madrugada me hablaba y decía, Señor, tiene que esto ir con lo que yo estoy predicando. Y muchas veces en la cuestión de que empezamos a vivir vidas livianamente religiosas. Cuando alguien se enferma, ¿quién es tu Dios? Examínate. Cuando estás en una crisis tan complicada, ¿quién es tu Dios? Cuando hay problemas y conflictos en tu casa y se levantan cosas, ¿quién es tu Dios? Muchas veces recurres, mira, yo te digo algo, en mi carne he llorado amargamente porque he querido contenerme a los principios de Dios y he querido tal vez irme al pecado, pero hay algo que está siempre, que es un principio de Dios, determinación. Ya hay cosas que dentro de ti quiere arrancarte algo que te dice no hagas lo correcto, disfruta la vida, solo vives una vez. Y Pablo dijo, todas estas cosas las he estimado por basura. Y por eso cuando nosotros nos determinamos a creer que nuestro Dios, ese Dios, uno es. Así es que nada puede reemplazar a nuestro Dios. Yo hoy quiero decirte que cuando estés pasando, todo lo que tú estás viviendo son a causa de lo que alguien sembró en ti. Pero hay alguien que puede sacar esas raíces de amargura. Hay alguien
que puede sacar aquellas deudas que fueron impuestas. Pueden sacar principios de violación por no diezmar, que estás endeudado en muchas cosas, violar principios de Dios, violar cosas que delante de Dios son leyes que realmente nosotros las ignoramos livianamente. Porque yo quiero decirte algo, muchas veces nosotros nos guiamos, digamos, en una empresa a cumplir con nuestro deber. Y cumplimos con un deber, con un horario, y si un jefe nos regaña, prácticamente nosotros agachamos la cabeza y así es. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que nosotros corremos en este mundo y la verdad es que no hay convicción en nosotros para entender que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos espirituales, nosotros no somos de este mundo, carnales. Y por eso cuando nosotros entendemos que entramos en el pecado y empezamos a vivir de acuerdo a lo que nuestros padres sembraron en nosotros, de acuerdo a aquellas cosas que tal vez fueron sembradas y ahora te es difícil sacarlas, porque ¿sabe por qué? Porque se convierten en hábitos. Algo que se repite continuamente se convierte en un hábito. Y una de las cosas que es difícil sacar un hábito, pero cuando tú empiezas a buscar la presencia de Dios, empiezas a alinearte en su palabra, empiezas a decir, la mentira está en Apocalipsis, ni los mentirosos está en el listado, entrarán en el reino de los cielos. Algo tan insignificante pero tan cierto. Algo tan poderoso que te puede llevar a la destrucción. Porque hasta en lo más mínimo debemos corregirnos. Porque yo le he dicho a Dios, de nada me sirve venir a congregarme tantos años y seguir siendo el mismo. Lucho cada día. Y sabe Dios que muchas veces lloro de la impotencia, que quiero pecar algo que me lleva a tentar, pero siempre estoy allí, determinado a seguir a Jesús. Ese es un hombre de verdad, el que no tiene dioses extraños. De pronto, ¿qué puede reemplazar a Dios? Examínate tú, ¿qué puede reemplazar al Señor? Porque a Dios, aunque decimos que no lo reemplaza nadie, pero muchas veces lo podemos estar reemplazando. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con ello. Dice la palabra, allí donde leímos en el texto de Josué 24:15, dice, no se dejan influenciar por este mundo con los dioses de aquellos amorreos. Las influencias del mundo. ¿Cuántos hemos sido llenados o llevados por influencias? ¿Cuántos hemos sido empezados que en esta influencia ahora te dicen que el aborto es lo más de normal? ¿Cuántos te dicen que casarse en unión libre es lo mejor? ¿Cuántos te dicen que el tomar no es tan malo? ¿Cuántos te dicen cosas que realmente para ellos es normal? Pero para nosotros es ilegal. Hay cosas que ellos no las van a entender, porque son espirituales, porque son un principio, porque los principios aplicados en tu vida traen la gloria de Dios. Porque los principios, mira, yo te digo algo, cuando usted se determina en Dios, cuando las influencias vienen aún de su misma familia, empieza la familia a decirte, tú eres cristiano y mira cómo haces, mira cómo caminas, mira, y todo te buscan un alineamiento y tienes que caminar derecho, porque a la menor caída, ahí están. Los de tu empresa. Cuidemos de honrar a Dios, porque los de tu empresa están mirándote con una lupa que parece que nadie te ve. ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te diriges? Aun cuando tienes empleados a tu cargo, ¿cómo mandas? Dar valor agregado a las personas. Decirle, hombre, hoy en día
tu trabajo es eficiente, me gusta, te felicito. Cuando Dios está en ti, las cosas empiezan a cambiar. Aunque parece que no, pero empiezan a cambiar. Y yo hoy quiero llevarte también a Santiago 4:7. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7, someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos están a punto de desmayar? Hoy el Señor está diciendo, someteos a Dios. Es necesario someternos, es necesario buscar el precio, es necesario buscarle a Él, pero determinados. Mira, yo pregunto a alguien, todos de los que estamos aquí algún día vamos a morir, todos. Si usted busca a Dios, tarde que temprano vamos a morir. Si no lo busca a Dios, tarde que temprano también va a morir. Pero la diferencia es que usted tiene una ciudad celestial donde Cristo es el Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe? Un hombre de verdad es sabio. Proverbios 1:7. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ojo aquí, si esto le pasa a usted, tenga cuidado. Y los, ¿qué dice ahí? Insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si despreciamos la sabiduría conociendo a Dios, nos volvemos insensatos delante de Él. Sabiduría se define como capacidad para ver las cosas por revelación, discernimiento y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. Eso es sabiduría. Empezar a guiarnos por los principios de Dios. Es que, la verdad, a mí me ha ido mal. Y llega el conocedor de Dios. ¿Qué cree que tiene que ser el que conoce de Dios? Le va a dar una palabra de vida, una palabra de aliento, porque usted es luz en medio de tinieblas, porque un hombre de verdad es un hombre que levanta al que está caído, es un hombre que empieza a dar luz cuando no hay dirección, porque usted es una respuesta al que no la tiene. Y yo hoy quiero decirle que caminar en la sabiduría de Dios es cuando usted empieza a entender que muchas veces hay situaciones que usted no las va a comprender. Tal vez está pasando, digamos, una injusticia en su vida. Tal vez está pasando dificultades que usted creería que no las merecería. Tal vez está pasando pruebas que usted no las entiende. Pero yo hoy quiero decirle algo, que cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que para los que aman a Dios, todas las cosas, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué tenemos que entender? Es que una de las cosas que nosotros vamos a empezar a entender es que sabiduría prácticamente a usted le da dirección. Bajo la dirección del Dios Todopoderoso. Así es que ahora, usted está pasando una dificultad, ya sabe a quién recurrir. Pero yo le digo algo, hay muchas personas, muchas, y tal vez en esos momentos de dificultad también me incluyo yo. Porque cuando usted está pasando un momento dijo Salomón, mire, Salomón dijo en el texto bíblico, en la palabra de Dios, decía que había un niño, que dos madres se peleaban por el niño y decían, este es mi hijo. Y decían, no, qué pena con usted, pero es mío. ¿Qué haría usted sin sabiduría? No, pues, hagamos lo que dice el rey Salomón, pártanlo mitad y mitad y que cada uno coja lo suyo. Pero como la sabiduría de Salomón era dada por Dios,
Imagínense que esta mujer dijo, prefiero que se lo den a ella, pero no lo hagan. Esa es la madre, dénselo a ella. Qué lindo sería dirigirnos con sabiduría. ¿Y por qué no hay sabiduría? Dice que la sabiduría viene del temor a Dios. Y en otras palabras, tener temor a Dios es aborrecer el pecado y amar lo que Dios ama. Y entonces, ¿por qué cuando nosotros nos sentimos confundidos y sentimos que no hay sabiduría en nosotros? Es porque andamos mal. Dígale al que está a su lado, andamos mal. Y por eso muchas veces nosotros no tenemos sabiduría, no tenemos revelación y discernimiento, porque muchas veces no comprendemos cosas que Dios quiere hacer. ¿Sabe? Nosotros muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa. Un día tenía que tomar una decisión y había tomado varias decisiones, había consultado a varias personas temerosas de Dios, pero no me llenaba el corazón. Y cuando un día dije, Señor, basta ya, dame sabiduría y revelación para entender qué debo hacer. Y créame, la respuesta es inmediata. Y pude dar dirección a lo que yo estaba confundido. Y por eso la sabiduría te da dirección. Así es que si tú no tienes sabiduría para enfrentar la vida, algo estamos haciendo mal. Así es que vamos a entender eso. Otra de las cosas que dice un hombre de verdad es que debe ser obediente. Primera de Samuel 15, 22, 23. Cuando lo tengan dicen, gloria a Dios. Primera de Samuel 15, 22, 23. La palabra dice, Samuel respondió. Y ahora la palabra de Dios pregunta a nosotros como iglesia, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y aquí dice, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Aleluya. Dice Dios que si usted viene aquí, en otras palabras, si usted viene aquí a la iglesia por cumplir, si nosotros tenemos un ministerio simplemente por tener fama, si nosotros vamos a cualquier lugar y hacemos simplemente por nuestras propias fuerzas, yo hoy quiero decirle que no estamos haciendo nada. ¿Cómo obedece a quien usted no conoce? ¿Cómo ama a quien usted no conoce? Y le hago la pregunta, cuando usted se enamoró de su esposa o del esposo o en noviazgos, usted tenía que entablar una conversación con aquellas personas, una relación. Cuando usted lo conoce, cuando usted empieza a tener una conexión con él, usted dice, a él le gusta esto, le gusta esto. Y aunque a usted no le gustaba lo que le gustaba a ella, usted dice, así me gusta también. ¿Usted toma? No, para nada. ¿A usted le gusta que tome? No, a mí no me gusta. A mí tampoco. Y resulta que todo era un disfraz. Resulta que todo era simplemente, digamos, disfrazado. Un día íbamos, y todo, pero digo, todo es apariencias. Y lo mismo, lo secular, lo que yo le estoy comentando, es lo mismo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Porque una de las cosas que cuando usted se enamoró, cuando usted buscó a alguien, usted trató de agradar a esa persona para entrar como en esa comunión, en esa conexión. Y entonces como usted entra en esa conexión, usted dice, no, wow, encontré a un hombre que le gusta lo que a mí me gusta. Y viceversa. Pero una de las cosas que cuando usted entra en ese proceso, que cuando usted se enamoró, que cuando usted ya tuvo ese noviazgo, y fue una bendición, gloria a Dios. Pero una vez se casó,
ya todo cambió. Porque ahí ya entró a llevar cargas de otro. Resulta que la esposa que usted tenía estaba en una cisterna y no había quien la saque. Y adivina quién le toca sacarla. A usted. Y es por eso que cuando nosotros empezamos a vivir una vida en obediencia, empezamos a agradar, pero realmente tenemos que entender que no se obedece cuando no se ama. Yo al menos cuando usted ama, obedece con gusto. Pero cuando no ama, le cuesta. Y una de las cosas que usted entiende, hermanos, de lo que estamos aquí, cuánto amor hay desde el principio que tú conociste a tu novia, a tu esposa o esposo, de lo que quedó hoy y de lo que había antes. ¿Qué pasó con los detalles? ¿Qué pasó con estar pendiente de nuestra compañera o nuestro compañero? ¿Qué pasó? Hoy estás linda o estás bonito, estás presentable. Todo eso se perdió. Y cuando eso se pierde, entras en una rutina. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando tú tuviste el primer amor, madrugábamos, orábamos, nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada y era gloria a Dios y ojalá llegue otro así y sigamos otro día más. Pero cuando el amor se empieza a menguar, empieza a costar obedecer. Y entonces es ahí cuando nosotros empezamos a decir, es que está mucho frío. Y no sabemos lo que Dios hizo por nosotros. A uno lo sacó de un pozo cenagoso, a otros los libró de la muerte, a otros los sanó de alguna enfermedad, a otros les quitó toda maldición generacional. ¿Cuánto Dios ha hecho por nosotros? ¿Y por qué nosotros muchas veces desconocemos a ese Dios que ha sido tan bueno con nosotros y muchas veces le damos la espalda? Porque un hombre de verdad lo hace como Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un hombre de verdad. O una mujer de verdad que se determina, si tu hombre no llega, no importa, yo sigo, avanzo. Y cuando él llegue, va a tomar su lugar y veremos la gloria de Dios. Hay otra señal que es un hombre de verdad, que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En la versión NBI dice, nueva versión internacional, Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, ojo, no es una opción. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a quienes lo buscan. Así es que si usted hoy en día está viviendo por lo que ve, está mal. Nosotros empezamos a vivir por fe. Un hombre de verdad es un hombre que vive de fe. Cuando la situación está crítica, ahí es donde se activa la fe. Cuando su situación está difícil es donde se activa la fe. ¿Y por qué? Porque hay momentos donde usted no ve nada. Hay momentos donde usted todo es oscuro y parece que no hay una luz al final. Pero yo hoy quiero decirle que yo aprendí algo. Cuando usted no ve nada, cuando usted está en oscuridad, que aunque de pronto se cayó, que aunque lo criticaron, que aunque se burlaron, que aunque lo humillaron, usted en medio de esa oscuridad recita su palabra y usted dice, para el que cree, Él dice, todo es posible. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Y muchas veces tengo este dolor. Es normal.
Está bien, Dios ha establecido médicos, pero Dios le ha dado autoridad a usted para sanar. ¿Dónde está nuestra fe? Porque un hombre de verdad es el que declara. Porque un hombre de verdad, como decía Josué, que en medio de esos dioses paganos, Josué dijo, yo y mi casa. Y yo le digo algo, su fe y mi fe tienen que estar determinadas no en lo que usted ve, sino en la palabra y en los principios divinos de Dios. Yo quiero resumir todo lo que he dicho, porque estas son las armas para vencer. Y es por eso que Dios se quiere que usted y yo nos conectemos para ser un hombre de verdad. Porque yo lo digo no porque esto para mí ha sido vida, porque esto para mí funciona, porque esto para mí ha dado una luz. Y por eso yo quiero que usted vaya a Gálatas 5, 16. Y vamos a leer desde el 16. Cuando todos lo tengan, dicen un fuerte amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 16. Vamos a ir hasta el 21. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne, lo que tal vez tus padres sembraron, lo que hay que derraigar, lo que hay que quitar. Porque no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo como la carne quiere. Tenemos que someterla a la carne. Pero nosotros, para entender a ser un hombre de verdad, necesitamos armas. Y esa arma viene por el Espíritu Santo. Y yo quiero que vamos allí. Versículo 22, 23. Dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Para él. ¿Cuántos necesitamos amor? Su familia necesita amor. ¿Qué es lo contrario de amor? ¿Qué hay en nuestras casas? Pare ahí. Miremos qué frutos estamos dando nosotros. ¿El amor puede más que el odio? ¿O hay más odio en nuestros hogares que amor? ¿Qué sigue? Gozo. Wow. Yo creo que ¿quién tiene gozo en estos momentos? Aleluya, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando usted venga aquí a la casa y vea a alguien que está como con cara de limón, ¿qué tiene que decir? Se fue el gozo. El Espíritu Santo en un fruto se le comieron. Dice la palabra, gozo, sigamos, paz. La paz que, se lo digo hermano, se lo digo por experiencia y lo testifico. Usted puede estar viviendo, vea, en el pozo más cenagoso que usted pueda haber. Pero en ese pozo llega una paz. Que usted esté en medio de sus enemigos. Que usted esté en medio de adversidades y dificultades. Y sus enemigos dicen, ¿y este cómo es que se conserva tan tranquilo haciendo y pasando todo lo que le está pasando? Pues yo hoy quiero decirle que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aleluya.
Paciencia. Uy, yo creo que aquí en la paciencia, más de muchos, ¿no? El fruto que también lo necesitamos, paciencia. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos cansados y la casa hecha un caos o desordenada? Al que no le gusta el desorden. ¿Cuántos de nosotros que llegamos y de pronto la esposa también llegó cansada y esperando que el esposo haya hecho algo, un almuercito, una sopita y preciso nada, hasta la loza sucia? Ahí se necesita paciencia. Así es que necesitamos paciencia. La otra dice benignidad. ¿Quién no necesita benignidad en estos tiempos? Con gente que hoy en día anda rebotada, con gente que hoy en día anda afanada, estresada, angustiada. Pero yo hoy quiero decirle que gracias a Dios, aquí habemos bastantes hermanos que tenemos esa gracia, ¿no? De tener benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo quiero decirle que hay que tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, para empezar a comprender que cuando usted tiene dominio propio, le sabe decir no al pecado. Y es necesario cuando usted esté fallando en algo, si usted hoy en día, hombre o mujer, hermana o amigo, está fallando en alguna área, yo hoy quiero decirle que usted necesita de los frutos del Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene los frutos, imagínese con esas armas que Dios nos da, mejor dicho, no hay enemigo que nos pueda enfrentar. Porque cuando a usted le hacen un mal, usted tiene amor para perdonar. Cuando usted viene a ser alguien que usted empieza a hacer, que usted empieza a vivir una vida que empezó a caminar. Y usted dice, bueno, voy caminando en este camino. He caminado y me he sentido cansado. Pero llega a usted el fruto del Espíritu Santo que a usted le dice el Señor que Él dará fuerzas al cansado. Dice el Señor que traigamos las cargas delante de Él. Y yo sé que hoy, en esta hora, hay mucha gente que está cargada y trabajada. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Yo quiero que en esta noche un hombre de verdad, una mujer de verdad, es el que está postrado aquí, reconociendo que el Señor nos ha guardado y nos ha bendecido. Pero es necesario determinarnos. Y si usted no se ha determinado, es necesario pedir perdón. Si usted dice, yo necesito de Dios. Si usted hoy dice, Señor, mira cómo soy. Tal vez aparento ser un hombre de verdad, pero no lo soy. Y por eso hoy vengo delante de ti y vengo a postrarme. Si usted siente en su corazón postrarse, hágalo. Si usted siente en su corazón que hay algo que usted tiene que sacar de usted, que tal vez vinieron de sus padres, algo que inculcaron en su vida y hoy en día no lo puede sacar, porque un hombre de verdad es aquel que se determina y reconoce sus faltas delante de Jesús. Un hombre de verdad no se avergüenza si me arrodillo o no me arrodillo. Un hombre de verdad no le importa, porque realmente a usted le interesa agradar al Rey. Y yo hoy por eso te pido, Dios, en esta hora, que tu gracia y tu amor y tu misericordia descienda sobre esta casa. Que aquí hay corazones dispuestos, arrepentidos, Señor, a decirte perdona nuestras ofensas. Tal vez nosotros hemos servido a dioses de nuestros padres o a los dioses de los amorreos, pero yo hoy quiero decirte, Dios, que tú debes convertirte en nuestra prioridad. Un hombre y un hermano, amigo, que se determine hoy a buscar de Dios.
un hombre también que resista al diablo, un hombre que obedezca a Dios, un hombre que tenga fe, un hombre que crea en Él frutos del Espíritu Santo. Y es necesario dar frutos del Espíritu Santo a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hogares, nuestros vecinos, en nuestro vecindario. Señor, hoy te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, porque esta palabra ha sido predicada y sembrada en el corazón de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Hoy, Señor, declaro, Señor, sobre esta casa que tu Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia, de juicio. No pare de alabarle, no pare de alabarle. Mientras la adoración va a ser administrada, usted no pare de alabarle. Va a adorar y va, mientras la adoración, escuche esta adoración y ríndase delante de Dios. Ríndase delante del Señor en esta hora, porque Él es bueno para perdonar y grande es su misericordia. Ay, mira.